Vamos a continuar con nuestra siguiente temática, muestreo. Esta temática nos va a ayudar a identificar cuál es la técnica adecuada que yo debo de utilizar para mi objeto de estudio. ¿En cuestión a qué? En cuestión al número de casos, número de muestreos. Imaginemos que yo quiero identificar de mi población un muestreo que no se aleje tanto de la media poblacional. Entonces yo podría estar utilizando un muestreo de tipo aleatorio sistemático o bien estratificado. Ese podría ser un ejemplo claro cuando no quiero que mis datos se alejen de la media. Pero imaginemos que yo estoy trabajando un conjunto de encuestas, que son mis muestreos, de todas las edades de un país, una provincia. Les hice unas encuestas de qué alcohol prefieren consumir, pero en mi objetivo de estudio me dice que el interés del consumo de alcohol es enfocado hacia la población de la secundaria y la preparatoria. Entonces yo podría distinguir mis casos, es decir, mis muestreos. Yo podría distinguir mis muestreos en función de esa edad, y todos los muestreos que tengan 27 años, o bien un niño chiquitito que es muy raro de 5 años que toma alcohol, lo podría eliminar automáticamente. Sería un muestreo intencional. Todo va a estar en función de qué estás buscando. Entonces vamos a anotar aquí en nuestra pantalla un pequeño concepto de nuestro muestreo. Vamos a anotar procedimiento de recolección de muestras o de datos. Listo, aquí nos dice en función de un objetivo específico. Eso es lo que te mencionaba. Si a ti te interesa que no se aleja de la media, pues vete a un muestreo probabilístico. Si a ti te interesa bajo condiciones estrictas de algo, entonces vete por un muestreo no probabilístico. Vamos a tener varios tipos, inclusive puedes checar por varias bibliografías y vas a encontrar diversos, algunos con títulos similares, otros con títulos homogéneos, etcétera. Sin embargo, en algo van a coincidir, que lo van a clasificar de la siguiente forma. Entonces vamos a anotar aquí en pantalla la palabra clasificación. Tú vas a encontrar que se clasifica de la siguiente forma. Vamos a anotarlo con color azulito, nuestros muestreos. Tú lo vas a encontrar como muestreos probabilísticos y no probabilístico. Vamos a escribir primero no probabilístico porque porque es el que vamos a ir explicando en nuestras próximas hojas, y vamos a anotar el último, el probabilístico. Vamos a dejar más espacio para el primero. Listo, lo tienes. Vamos a ejemplificar cada uno de ellos. Entonces tú vas a tener para el probabilístico muchos. Vamos a anotarlo de este lado. Vamos a ponerle con guión y vamos a tener tantos, ¿no? Entonces vamos a ponerle flechitas para que quede todo muy bonito. El no probabilístico vas a encontrar, por ejemplo, muestreo por conveniencia. Vas a encontrar intencional opinado. No te preocupes, más adelante vamos a explicar cada uno. Si tú llegaste a nuestro video para uno en específico, entonces adelanta simplemente el video y vete al de tu interés. Vamos a tener bola de nieve. También lo vamos a explicar, no te preocupes. Vamos a tener discrecional, uno muy utilizado, discretiza la variable. Vamos a tener consecutivo, otro muy utilizado. Para los que trabajamos actualmente cuestiones turísticas, vamos a utilizar también los casuales o accidentales, pero más vamos a utilizar los probabilísticos. Entonces, vamos a mencionar dentro de nuestros probabilísticos cuáles existen. Vamos a manejar dos de momento. Aquí puedes que lo encuentres con otros nombres como estratificados, etcétera, y algunos pueden que cambien un poco la fórmula. Pero ¿cuál es la idea aquí? Que todos los objetos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Acá te decía, si tú seleccionabas por las personas que toman alcohol de secundaria y prepa,
automáticamente eliminabas las edades que no están en ese umbral, es decir, los señores de 20, de 30 ya estaban eliminados. Aquí no, aquí todos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Vamos a tener el muestreo aleatorio simple. Vamos a tener el muestreo aleatorio pero sistematizado. Este es uno de los que me gusta mucho. Y también vamos a manejar otro que es similar, el muestreo estratificado. Si tú lo buscas en inglés lo vas a encontrar como Random Stratific. Es uno muy genial porque te ayuda a identificar diferentes estratos de toda tu población y a partir de ella tienes una muestra representativa. Entonces, ya que hemos visto los tipos, vamos a ir explicando de uno por uno en la siguiente hoja. ¿Continuamos? Vamos a continuar con los tipos. Empezamos con los no probabilísticos. Específicamente vamos a empezar primero con el muestreo por conveniencia, posteriormente muestreo intencional opinado y así sucesivamente vamos a continuar. Vamos con el muestreo de conveniencia. Este es un método que extrae una muestra de forma no muy definida. Esta es una muestra que no se extrae por un método aleatorio bien definido. El problema con las muestras de conveniencias es que podría diferir sistemáticamente o significativamente en tu población de estudio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Vamos a anotar esta pequeña oración aquí. Estamos estrenando marcador, por eso ves que escribe muy bonito. Listo. Vamos a anotar lo que decíamos. Puede diferir sistemáticamente. Vamos a anotar un punto muy importante. No es recomendable utilizarlos para estudios donde no entiendes muy bien cómo se comporta el objeto, no, es tu primer estudio de aquel tema, entonces no se recomienda para ese tipo de estudios. Va a ser muy raro cuando sí recomiendes este tipo de muestreo. Aquí nosotros ya lo tenemos, nos dice que no es recomendable utilizarlo excepto en situaciones donde no es viable tomar una muestra aleatoria. Vamos a anotar aquí en pantalla ejemplo. Y vamos a escribir un ejemplo muy sencillo. Decíamos que va por un tema de interés en específico. Y vamos a anotar el enunciado que te decía. Trabajar temas más o menos quedaría de la siguiente forma: utilizar a todos los sobrevivientes de aquella época para obtener información que nos conviene saber de la Revolución Mexicana. Conveniencia. Ese sería un ejemplo. Como de momento tenemos poco espacio, vamos a dejarle hasta aquí y nos vamos al siguiente punto. El siguiente punto es el intencional opinado. Entonces vamos a escribirle su concepto y posteriormente empezamos a redactar un pequeño ejemplo. Vamos a explicar esta oración. Nos dice que establece criterios y juicios preestablecidos. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que nosotros vamos a hacer un muestreo para personas que saben de buceo. Entonces nosotros tenemos que tener la intención de contratar, o de al menos de agendar a todos los máster en buceos que tengan tantos años de experiencias, poseer un posgrado o doctorados en cuestiones de instrumentos de buceo, de instrumentos de hidrología, de mar, etcétera, ¿no? Haber ocupado un cargo directivo en el Instituto Nacional de Turismo
hidrológico, ¿no? Algo de ciencias del agua. Entonces, ese es el intencional opinado. Ahí contratas a puro genio del tema. Vamos a ponerle aquí, ejemplo. Aquí sí nos está optimizando mucho nuestro espacio, nos da pauta a generar otros apuntes. Entonces, vamos a anotar que se desea conocer la calidad Listo. Se desea conocer la calidad de buceo en México utilizando muestras, es decir, personas. Le vamos a hacer muchas encuestas, muchas preguntas con base que cumplan ciertos criterios. Vamos a anotar esos criterios intencionales. Decíamos, va a ser a puro genio aquí. Entonces, pues anotamos con otro color, con azul, para que vamos a anotarle tus criterios, ¿no? Criterios. ¿Listo? ¿Lo tienes? Que tenga 20 años de experiencia en buceo. Poseer título de posgrado. Es decir, si es un ingeniero, licenciado o técnico, pues con la pena, pero no entras en nuestro rango, así que estás descartado. Haber ocupado un cargo directivo. Si me preguntas, ¿es recomendable este tipo de muestreo? Es esencial para temas de ingeniería, de medicina, de alguna cuestión ecológica, cuestiones de hidrología, climatología, meteorología. Claro que sí, porque ellos son los másters, son los que tienen más conocimiento. Vamos a aprender de ellos en función asociado a nuestro tema de estudios. Vamos con el 3 y el 4, bola de nieve y discrecional. Continuar con los no probabilísticos, continuamos con bola de nieve. Este tipo de muestreo no probabilístico se lleva a cabo generalmente cuando la población es muy pequeña. Tú ya sabes que nuestra población es el todo del objeto de estudio. En este tipo de muestreo, el investigador le pide al primer sujeto que identifique a otro sujeto potencial que cumpla con los criterios de la investigación. Imagínate que tú estás preguntando acerca de una enfermedad rara que acaba de aparecer, pues entonces le preguntas a un sujeto, pues al primero, ¿no? Al que tuvo la fortuna o desafortunado en recibir esa enfermedad. Le preguntas y de repente te dice, ah, mira, yo conozco a otra persona que se enfermó también, que se está enfermando de esto, pues vas y le preguntas a esa persona, te lleva a otro y así sucesivamente. Es en bola de nieve discriminando objetos potenciales para tu investigación. Vamos a anotarlo. Traté de resumir lo que dice. Si quieres anotarlo completo, anótalo tal cual como te lo dejo acá en pantalla. La desventaja de usar una muestra de bola de nieve es que difícilmente es representativa con la población. Nosotros decíamos que vas a tener muchos temas de investigación, pero inclusive hay ciencias donde no se conoce la población. Por ejemplo, si yo ahorita te diría, dime la distancia en unidades finitas del cosmos, seguramente va a ser muy difícil, ¿no? A lo mejor un astrónomo nos da una idea, pero no sabemos la población, entonces no está tan malo como parece. Hay diferentes tipos de muestreos de tipos de nieve. Vamos a anotarle aquí con un color diferente porque vamos a utilizar naranja y azul. Entonces vamos a utilizar café. Tipos. Entonces vamos a tener tipo de bola de nieve lineal. Lo anotamos. Vamos a tener lineal. O sea, bola de nieve lineal. Te marco acá en pantalla cómo sería un modelo lineal. No discriminatoria exponencial. Discriminatoria exponencial. Listo. Vamos a anotar un pequeño ejemplo con nuestro color que venimos trabajando para que lo tengas en cuenta. Entonces aquí anotamos la palabra ejemplo. ¿Tienes? Listo.
Vamos a anotar un ejemplo en función de... Vamos a anotar el ejemplo de las enfermedades. Entonces vamos a anotar, se va a investigar sobre una enfermedad de sujeto en sujeto. Imagínate que el doctor encontró la enfermedad en Juanito Pérez. Pues entonces Juanito Pérez tenía un primo que también se enfermó de esa enfermedad y le pasa las notas, ¿no? ¿Para qué? Pues para ir identificando cuál es la clave de esa enfermedad, qué lo causa, qué lo provoca, qué lo distingue. A esta persona pues se consiguió un novio y lo contagió, entonces lo enfermó y así sucesivamente estamos viendo que estamos juntando muestreos representativos de algo donde no se conoce la población, inclusive le podemos decir así. Vamos con nuestro apartado discrecional. Vamos con el discrecional. Este tipo de muestreo no probabilístico, como ya lo vemos, se lleva a cabo cuando se necesita una muestra súper representativa, es decir, hacíamos bolitas de muestras hace tiempo, pues imagínate que casi cubra toda la bola completa de la población y se escoge los sujetos que son más adecuados para la investigación, el objeto de estudio que esté realizando. En este tipo de muestreos se escogen literal a criterio, a dedo del investigador, según su juicio y criterio de el que cree que explica el objeto de estudio. Entonces vamos a anotarlo. ¿Listo? Entonces aquí se dice que el investigador elige a los sujetos más adecuados. Aquí para que te lo aprendas a lo mejor con de mala manera, de plan con maña, con el debido respeto que se merece. Pues a veces en los criterios para la selección de becas, el encargado de becas puede elegir bajo sus propios criterios, bajo sus propios juicios quién se merece la beca y quién no. Y por eso a veces notamos que hay personas que sí lo necesitan realmente y no lo tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque el juicio y el criterio pues lo tiene el encargado de las becas. Entonces, aquí el investigador plasma su juicio. Anotamos la palabra ejemplo aquí en nuestra pantalla y vamos a hacerlo uno pero con cuestiones académicas, ¿no? No con becas porque se puede enojar alguna persona y no queremos eso, ¿no? Todos somos pacíficos. Vamos a suponer que un investigador requiere las características necesarias que debe de tener una persona para graduarse con honores. Entonces, su juicio es eliminar a todos los que son de bajas calificaciones menores a 9.5, eliminar a los que no estudian, eliminar a los que no llegan a 9.51, eliminar a ese que se quedó con 9.49, también a ese lo quitamos porque no es de interés. Entonces ya está estableciendo criterios. Aquí ¿cuál es la idea? Pues que los que tienen 9.5, 9.8, pues sí saben las características para graduarte con honores, ¿no? Porque pues al menos ya tienen la calificación, seguramente tienen notas, tienen reconocimientos, entonces él ya va eliminando. Entonces vamos a anotar este ejemplo, pero más resumido. Listo, entonces aquí tenemos nuestra oración. Nos dice que las únicas personas que le pueden generar información confiable, pues son los que ya fueron graduados, pero con calificaciones muy altas, reconocimientos, conferencias, etcétera. Vamos a nuestro apartado 5, etcétera, para continuar.
Bien, eso sería todo por la lección de hoy. Ya saben, cuídense, diviértanse. Hasta la próxima.